Levantar una piedra y descubrir que debajo hay 1000 hormigas que van de un lado para otro a toda hostia. Así es como circulan los pensamientos en el interior de mi cabeza, nada más abrir los ojos al despertar. En esa autopista desordenada y relacionada con lo que tenía que hacer, hay un pensamiento que ha silenciado a todos los demás. Aprende a distinguir lo que quieres de lo que necesitas. Detrás del ruido, Ángel Martín, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. He sacado de tu libro cómo describes ese fluir de pensamientos y ese aparente caos, porque si nos metemos en esa metáfora, las hormigas no son tan desordenadas como parecen. Las hormigas reales no, los pensamientos y las hormigas y seguramente tienen un plan, tienen una estructura, excepto cuando les pones como algo en medio, que parece que algunas se van despistando y van yendo como para otra dirección, pero en principio están organizadas. Luego vuelven al redil, sí. Conseguir recuperarse y estar bien era motivo de alegría para todo el mundo, pero no precisamente para ti, sobre todo porque tu reto es no volver a caer. Sí, bueno, hombre, obviamente estar bien es motivo de alegría, lo que pasa es que no es la meta, por así decirlo. O sea, de repente te das cuenta de que ese es un logro, ya está, has conseguido estar bien, pero realmente la dificultad está en, ¿vale?, cómo hacemos ahora para que esto no se repita. Es decir, cómo nos enfrentamos al día a día y a lo que vendría siendo el futuro, evitando que se repita lo que ha pasado, claro. Lo que sí que puede ocurrir que revisitar un espacio en el que ya has estado puede ser, creo yo, más duro, porque ya sabes lo que ha pasado. Imagínate, no sé, un mal parto, por poner un ejemplo banal, diría. Por poner un ejemplo que yo no pueda entender nunca. Ya sabes lo que es el segundo parto, vale. cuando has tenido el primero. Exacto, no vas a entender nunca, pero es casi parecido. Pero es verdad que ya lo has revisitado, con lo cual ya sabes un poco de qué va, ¿no? Sí, se visita. Yo creo que lo importante cuando alguien trata de revisitar algo, hay muchas veces que yo creo que la gente hace como una especie de viaje al pasado a recordar sin una intención, y creo que eso es poco inteligente, porque al final lo único que vas a hacer es revisitar el dolor o revisitar la dificultad o revisitar lo mal que estabas. Sí. Entonces creo que es interesante si lo haces con una intención, si lo haces para descubrir algo. Entonces, en mi caso, todas las visitas al pasado, aunque ir hasta ellas son dolorosas porque tienes que masticarlas lo suficiente para que después la gente pueda entenderlo y poder explicarlo con un ejemplo lo más universal posible, como lo haces con la intención de que eso sirva de algo, no es tan doloroso porque tienes un objetivo. Entonces creo que hay veces que mucha gente revisita el pasado simplemente para seguir como, qué mal lo pasamos, y dices, ya vale, pero sal de ahí, o sea, ve con una intención. Y entonces es triste, pero bueno, si hay una intención es mucho más llevadero e inteligente, creo. Hablas de aprender del pasado. Aprender del pasado es un poco quizá tu misión, entre comillas, en cuanto a escribir este libro y el otro. Quiero decir, si alguien revisita o aprende de tu pasado, posiblemente su presente sea mucho más llevadero. Eso espero. O sea, cuando escribo, la única intención es que lo mío les sirva de algo a alguien, no tiene más. O sea, creo que al final todos vivimos muchas cosas y todos tenemos muchas experiencias que si lo pensamos fríamente son muy universales. O sea, le pueden servir a otros. Es decir, no va a evitar el dolor cuando tú tengas que pasarlo, no va a evitar el tener que tomar tus decisiones y enfrentarte a ciertas cosas. O sea, al final el movimiento lo vas a tener que hacer tú, por mucho que 1000 millones de personas antes hayan vivido cosas parecidas. Sí. Pero creo que ayuda a saber que no estás solo en eso y que no es tan raro tener que tomar ciertas decisiones, creo. Dices, la tristeza es tristeza, el dolor es dolor, la vergüenza, vergüenza y el cansancio es cansancio. Llegamos perdidos a lugares comunes. Lo que cambia es la intensidad del volumen con el que se instalan. Es un poco lo que decíamos hace un momento. Claro. ¿No? Vuelves otra vez, sí. Pero ya sabes ese camino recorrido. Claro, o sea, ¿no? Y sobre todo que sabes que alguien que te habla de su tristeza, puedes entender la tuya mejor. O sea, la tristeza es lo que mencionamos, pues es que es tristeza. Quiero decir, yo a lo mejor... pues todavía no he perdido a mi padre, pero a lo mejor he perdido a un amigo
y puedo hablar contigo acerca de la pérdida o puedo entender el dolor que puedes tener. O sea, entonces creo que muchas veces decimos, no, es que a ti no te ha pasado milimétricamente lo mismo que ha pasado a mí, que me ha pasado a mí, y aunque es cierto, la sensación interna que vas a tener probablemente sí que la he vivido desde otro sitio, Así con más es. intensidad o con menos. Y entonces eso creo que ayuda, creo que sirve sobre todo a sentirte comprendido por la otra persona. Es vale, o sea, tú no has pedido esto, pero has pedido esto otro, vale, podemos charlar, podemos entendernos y probablemente las herramientas que tú hayas encontrado para salir de ahí a mí me puedan servir de algo. ¿Qué echaste de menos cuando saliste del hospital? Probablemente lo que echas, ni siquiera es que puedas echar de menos, como está todo roto, no hay una sola cosa que eches de menos, o sea, echas de menos básicamente quién eras. Es todo, o sea, no... Yo creo que muchas veces, a veces la gente cree que es, bueno, pero ¿y echabas de menos que te gusta? Es como, no, es que todo está roto, todo, sin excepción. Entonces, creo que es la primera vez en la vida que alguien puede sentir el echarse de menos a él mismo. A él mismo. Porque no estás. No estás, ni sabes dónde estás, ni sabes dónde encontrarte, ni qué ha pasado, ni entiendes nada. Entonces probablemente todo, lo echas de menos todo. Cuando sales, cuentas en tu libro que la gente piensa que vuelves a ser el mismo en ese reseteo que supuestamente has tenido. Entonces, no sé si llamarlo valentía o llamarlo decisión, en ese reseteo no todo el mundo va a permanecer donde estaba. Claro, sí, pero ¿te refieres no van a permanecer ellos por decisión suya no, o tú a nivel...? Tú a nivel tuyo, claro, porque ellos piensan que vuelves a ser el mismo, que hay que mimarte un poco, porque además explicas, cuando ven que ya estoy, voy a poner un ejemplo, y ya camino mejor sobre ese alambre o esa cuerda floja, más creo que lo pones así, ya la gente cree que estoy otra vez de nuevo, pero es que ya no soy el mismo, con lo cual yo la percepción que tengo de ciertas personas para mí ya no son lo mismo. Claro, pero es sencillo de entender si te pones en el lugar del otro. O sea, al final, a nivel muy superficial, lo que la gente ve es el envase. Exacto. Entonces, si yo a ti te veo, o sea, yo te estoy viendo hoy aquí y nos vemos dentro de 1 año, 2 años, 3, yo pensaré que tú no has cambiado. Cualquier comportamiento distinto para mí será raro. Porque lo que estoy viendo es lo mismo. Estoy viendo a la misma persona. Entonces, claro, para quien no lo vive, lo que cree que es un momento puntual en tu vida que has perdido el contacto con la realidad, pero bueno, como ya has salido del hospital, pues ya vuelves a estar en la realidad, pues ya está, ¿no? Ya interactúas bien, ya no dices tonterías, ya no dices cosas que me resulten extrañas, pues todo vuelve a ser igual. Pero claro, por dentro no tienen nada que ver, o sea, por dentro todo ha cambiado. Entonces, la gente, es lo que hablábamos hace un momento, es que echas de menos, pues todo, es que no estás. Entonces no sabes, la relación que tienes con la gente no sabes cuál es, o sea, no sabes por qué. Hombre, hay gente que te genera mejor vibra que otra, de repente dices, hay gente que te da menos igual que otra, pero todo ha cambiado, absolutamente todo. Entonces es complicado porque tú sí notas que los otros todavía no están preparados para entender eso. Entonces la gestión es complicada porque tampoco quieres decir nada que pueda hacer daño o que se pueda malinterpretar, porque todavía no sabes bien cómo explicar las cosas, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo cambia, pero no es desconcertante ni triste, es que todo es tan raro que forma parte de esa sensación. Hablas de soledad, agobio y tristeza, dices, es como un enamoramiento, pero al revés. Lo que pasa es que el enamoramiento además es una cosa como que viene todo, ¿no? Todo fluye, todo de pronto, todo. Sin embargo, esto va más despacio. Sí, ¿te refieres a la recuperación? Sí. Sí, la recuperación es muy lenta, claro. La recuperación no es... O sea, la recuperación de las cosas nunca es tan explosivo como cuando algo se rompe. O sea, yo creo que con cualquier ejemplo nos puede servir. O sea, que se rompa un jarrón es bastante más llamativo que después pegar ese jarrón. Es como, bueno, pues lo has pegado, ya está. Pero pues ya es está. menos llamativo. Entonces, cuando se rompe hay una explosión, hay ruido, hay que recoger los trozos. Entonces, el empezar a estar bien ni siquiera te vas a dar cuenta de cuando estás bien. No lo vas a notar porque hay tantas cosas rotas que siempre vas a estar pensando que no se está reparando nada. Entonces, quizá con un poco de suerte hay un día que echarás la vista atrás y dirás,
pero llevo mucho tiempo sin estar mal o sin tener una sensación como de no sé qué o sin tener... Y entonces dirás, a ver si es que estoy mejor y no me he dado cuenta. Entonces, claro, el proceso es muy lento, el proceso es súper lento, súper lento. Dices, para ayudar a alguien que ha vivido algo parecido, lo primero que tienes que estar seguro es que parte de esa culpa no es tuya. Parte del problema. Del problema, ¿no? sí, porque es verdad que cuando alguien está en una situación parecida, todo el mundo te quiere preguntar por qué, pero qué te pasa, si estás feliz, si lo tienes todo. Siempre vamos al materialismo, ¿no? Y a veces eres tú misma parte de ese problema. Claro, sí, o sea, tú misma la persona que está preguntando. Exacto. Claro, sí, o sea, yo creo que es una de las cosas que más cuesta entender. Muchas veces yo creo que hay gente que no entienden que a lo mejor tu volumen de preguntas o tu ansiedad por querer ayudar, estar cerca, no dejar mover, no dejar hacer nada, no querer, se está convirtiendo en un lastre gigantesco, porque no estás dejando a la otra persona pensar o estar un momento tranquilo o estar... Hay momentos donde probablemente esa persona no sepa que tu ayuda le viene bien. Entonces creo que la gente tiene a veces que aprender a medir mucho en qué lugar estar y no dar por sentado que lo que tiene que hacer es estar 24/7 encima de la otra persona, porque a lo mejor eso es un incordio. Eso es. O a lo mejor la otra persona justo en ese momento se plantea, pues no sé, imagínate que tienes voy a poner un vecino, por no entrar en algo así, una amistad muy grande con un vecino, y de repente es que tú ese vecino no quieres volver a verlo, no te apetece, porque te has dado cuenta a lo mejor que es que parte de tu problema es que ese vecino es asfixiante. Y entonces de repente todavía no estás preparado para decirle que es asfixiante, pero él está ahí, que no sabe nada, siguiendo así. Entonces frena, porque no sabemos lo que está pasando aquí. Entonces sí, yo creo que cada uno tiene que hacer un ejercicio de cómo cree que puede ayudar de verdad. De verdad. Hablas también del peso de los porqués, el porcentaje de culpabilidad o de víctima a la movida que has tenido, porque también te sientes tú culpable, ¿no? O sea, quiero decir, imagino que es una de las preguntas que te haces. Tú mismo. Tú mismo. O sea, bueno, sí, claro, solo te sientes tú culpable. Exacto. O sea, a fin, no sientes que haya nadie culpable de lo que ha pasado. Y al mismo tiempo víctima. Te sientes culpable y, bueno, en el momento en el que todo se te va a la mierda es que no hay otra sensación posible en la cabeza, que es lo que te ha pasado a ti. Entonces, claro, obviamente eres la víctima de lo que ha pasado ahí. Y entonces te sientes culpable porque la sensación que tienes es que has llegado a ese momento por todas las decisiones que has tomado y por todas las que no has tomado. Entonces, de repente te parece que todo lo que hiciste estaba mal y todo lo que no hiciste era lo que tenías que haber hecho. Entonces, claro, es una especie de círculo vicioso de culpa y victimismo constante, como estar haciendo un caldo que no tiene ningún sentido. A quien decide no estar a tu lado cuando vives esta situación, bueno, que le den. Sí, vamos. Además, es una cosa muy interesante porque dices, no eres tú quien tiene que malgastar el tiempo ni la energía intentando comprender por qué se fue. O sea, súper coherente. Es que, pero en todas las situaciones de la vida. O sea... No, y sobre todo hay veces que hay gente que me pregunta, claro, pues es que yo no me puedo quedar porque me está haciendo la vida imposible, porque me está maltratando. Y es, coño, sentido común, vete de ahí. Claro, decir, o sea, si estás tratando de ayudar a alguien que es un puto loco y que te está destrozando la vida, obviamente no tienes que quedarte. O sea, quiero pensar que la gente tiene el suficiente sentido común como para entender que me refiero a esa gente que presume de ser familia, amigo, súper íntimo y no sé qué, pero que cuando vienen mal dadas es que te follen y ya vendré cuando todo esté arreglado. Obviamente esa gente que le den, si de repente el acompañar a alguien se te está convirtiendo en un infierno tu vida y vas a ser arrastrado por ese alguien, obviamente lo que tienes que hacer es coger mucha distancia y en el momento en el que creas que puedes volver o se puede volver, pues vuelves, te sientas, charlas, explicas, entonces todo el mundo habla. Pero obviamente a cualquiera que en un momento así y que presuma de ser no sé qué y que simplemente lo que esté sucediendo es que es un proceso lento, complicado, cansado, decida que no va a estar contigo porque es que es muy cansado esto, después pues que te follen, amigo. Exacto. Quiero decir, para beber cervezas tengo 1000. Exacto, claro. Así es. La oscuridad no llega casi nunca de golpe. Significa que puedes empezar a prepararte en cuanto intuyas que viene la oscuridad. Sí, creo que muy pocas veces...
obviamente hay eventos trágicos que suceden de la noche a la mañana y te parten en dos. Eso es de cajón. Quiero decir, Sí. podemos poner cualquier ejemplo y quedarnos helados ahora mismo. O sea, obviamente puedes tener un accidente, recibir una llamada y que te digan que tus hijos han muerto. Y eso es un evento trágico de la noche a la mañana que nadie vio venir. Pero no creo que sea el porcentaje más alto de eventos que hacen que la cabeza se vaya a tomar por saco. Creo que la mayoría de veces vemos venir lo que va a pasar y decidimos no corregirlo. Empezamos a sentir cuando nos encontramos mal, cuando no estamos a gusto cuando no nos apetece mucho esto, cuando nos estamos abandonando, pero bueno, tampoco va a ser para tanto. O sea, lo vamos notando, lo vamos dejando pasar y entonces hay un momento donde hay un cúmulo de cosas que estallan y se va todo al carajo y entonces decimos, es que no entiendo cómo ha pasado. Pero si echas la vista atrás y empiezas a hacer un desglose de las decisiones que has tomado, pues probablemente encuentres la razón de por qué. Claro, es como cuando, mal comparado, cuando te tomas, llevas, no sé, 10 copas y te tomas una más y dices, pues si es que claro, la última ni me la he tomado. Y acabas vomitando y dices, pero si estaba bien en la 9. Y claro. ya, bueno, estabas bien en la 9, pero llevabas 9, amigo. Quiero decir, pues en las 10 las posibilidades de vomitar eran más altas que en la 1. Hay que hacer caso a las alarmas. Sí. ¿Ningún monstruo es más poderoso y más grande que el miedo, Ángel? Creo que no. Desde mi punto de vista no creo que haya nada más poderoso y grande que el miedo. ¿Miedo no. a qué? El miedo. Miedo. El miedo. Cada uno tiene sus Los miedos suyos. a sus cosas. Entonces creo que probablemente todo al final creo que está relacionado con el miedo. Creo que al final la incertidumbre no deja de ser miedo si las cosas no salen como esperas. Entonces creo que absolutamente todo es miedo. Pero ¿y si pasa no sé qué? ¿Y si no pasa no sé qué? ¿Y si? Vale, pues incertidumbre es miedo. Es miedo a cambiar lo que conoces, probablemente. Entonces creo que es el monstruo que más bloquea, sin duda. Pero fíjate que en ese miedo, o sea, tenemos miedo, pero muchas veces nos preparamos o estamos pensando que van a ocurrir cosas. Pues por ejemplo lo que acabas de decir, ¿no? Tienes una llamada y tal. A veces es como una especie de entrenamiento. O sea, tú estás todo el rato como preparándote, como entrenándote. Estás pasando un miedo que todavía no ha ocurrido, como si cuando realmente ocurriera, que a veces sí que ocurre, ya estuvieras preparada. No sé si me explico. Sí, pero no creo que sea entrenamiento porque si sigues manteniendo el miedo no es entrenamiento. Estás sufriendo. Es entrenamiento si dejas de tener el miedo. Es decir, vale. si yo tengo miedo a, no lo sé, voy a poner un ejemplo, si yo tengo miedo a que me llame no sé quién porque lo que quiero decirle es no quiero volver a verte, pero no sé cómo enfrentarme a esa llamada, y empiezo a pensar en qué le diría si me llama, cómo se lo diría para minimizar las cosas, para tomar la decisión, para que no sé qué, para que no sé cuánto. Sí. Si esa persona me llama, lo único que voy a tener que hacer es todo lo que he estado entrenando, etcétera, etcétera, se lo diré y entonces avanzaremos un paso más. Pero si me quedo ahí, cuando esa persona llama yo no me he quedado ahí pensando en qué pasará y no hago nada, pues no vale de nada. Entonces, el miedo, si lo conviertes en motor de algo, sí es inteligente, y entonces deja de ser miedo. Se convierte probablemente en agobio a que suceda, pero bueno, al menos ya tienes la herramienta, ya has estado pensando en qué vas a hacer y cómo enfrentarte a eso. Pero si simplemente lo usas para darle vueltas, pues no vale para nada. Por no hablar de que si luego no recibes la llamada, has gastado una cantidad de energía como tonto que no tiene ni sentido. Sí. Dices, tienes miedo a estar confiando en ti antes de tiempo. Pero ¿cómo sabes que es antes de tiempo? Bueno, nunca lo vas a saber. Claro. Nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a saber hasta que tomes las decisiones. Es que no hay más. Si es que yo creo que la mayor parte del tiempo lo perdemos pensando en qué va a suceder en lugar de decidir. Entonces, no, la verdad de lo que va a pasar solo la vas a saber cuando decidas. No, es que no hay otra. O sea, yo me puedo quedar en mi casa años pensando en qué pasará si escribo otro libro. Pues cuando lo escriba lo sabré. Es que no hay más. Yo me puedo pasar años pensando en qué pasará si cambio de trabajo porque ya es que me está petando la cabeza en el que estoy. Pues lo que pasará de verdad solo lo sabrás cuando lo dejes. Es que no hay otra. Todo lo demás vas a teorizar y probablemente en dirección a lo que a ti te resulte más cómodo para cambiar lo menos posible. Bien. Que es lo que suele hacer Coco. Esta frase tan recurrente de que el miedo hay que afrontarlo y superarlo, dices que es una bobada. O sea, no, pero... A ver, una bobada no, perdón. Lo que no puedes... No siempre tienes que afrontar ese miedo. Quiero decir, lo puedes esquivar, lo puedes dejar en la oscuridad. Bueno, tienes que saber a qué le tienes miedo.
para tomar esa decisión. Claro, o sea, Vale. no es... Claro, el miedo no creo que sea un concepto de con el miedo hay que hacer esto. No, con el miedo a qué. ¿Y qué es lo que me aporta enfrentarme a ese miedo? ¿Qué es lo que no me... O sea, a mí me dan, no sé si miedo o no, pero las tarántulas me dan miedo. Entonces, ¿me voy a meter en una caja con tarántulas? Yo no, pero porque no vivo en un mundo donde me tenga que enfrentar a tarántulas cada segundo. Eso es. Si viviera en la selva, probablemente pues, me enfrentaría a ver cómo es relacionarse con tarántulas, porque en cualquier segundo va a salir una tarántula. Entonces, yo creo que tienes que definir muy bien a qué le tienes miedo, poner sobre una mesa pros y contras y decidir si es inteligente enfrentarlo o apagarlo, y ya está. Lo normal es no saber quién eres. La cuestión o el error tal vez es no haberte parado a pensarlo, porque claro, preguntarte quién eres, yo creo que eso no lo hacemos normalmente. No creo que lo haga, no creo que se haga de forma habitual. Pero creo que sería muy interesante preguntártelo de vez en cuando. Bueno, te ayuda probablemente a saber si estás en el sitio que quieres estar, imagino. O sea, yo creo que te ayuda. O sea, plantearte quién eres, qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Ese tipo de preguntas creo que sirven para saber si un 90% de las cosas que tienes en tu vida son cosas que en realidad no te interesan ya, que a lo mejor te interesaron en algún momento, pero que quizá ya no, claro. Empezábamos con, es más importante saber lo que necesito que lo que quiero. Eso es verdad. Muchas veces quieres cosas que no tienen mucho sentido o quieres cosas por simple impulso, no sé, estoy pensando en cosas materiales, ¿no? Que creo que es donde más caemos. Lo importante es saber realmente qué es lo que necesitas. Sí, yo fíjate, creo que es en las materiales y en las de vida, ¿eh? Creo que hay mucha gente que También. piensa que necesita tener una pareja, que necesita tener hijos, que necesita montar una familia, que necesita, y pues a lo mejor no, a lo mejor tú no. Quiero decir, te has parado a pensar por qué quieres una familia, te has parado a pensar por qué quieres tener hijos. O sea, yo conozco mucha gente que se embarca en relaciones, tiene hijos, se mete en hipotecas, etcétera, etcétera, y cuando les preguntas por qué te dicen, hombre, porque es lo que toca. Pero ¿cómo es lo que toca? Por sistema. Es lo que toca, llevamos 10 años juntos, pues habrá que tener un hijo, ¿no? Y es bueno, o no lo sé. O sea, ¿por qué? O sea, Sí. ¿por qué queréis tener vosotros un hijo? Entonces, creo que tratar de saber quién eres es imprescindible. Entonces, ¿Y qué necesitas? ¿Y qué necesitas? Pues tienes que valorarlo muy bien, claro. Hablas también de tomar decisiones y en esas decisiones que tomas a veces parte de lo que dejas te hace bien. Sí. Pero tienes que ser coherente con esa decisión. Voy a decir valiente, pero no me cabe esa palabra tampoco. Claro, sí, tienes que ser coherente con lo que o sea, dejar cosas generalmente tiene una... O sea, creo que muchas veces es difícil dejar cosas porque no siempre el 100% de eso que estás cambiando es negativo. O sea, tiene un porcentaje que también puede ser positivo. Por seguir con ejemplos muy de a pie, dejar un trabajo puede que odies a tu jefe y te hace la vida imposible, pero igual te caen muy bien tus compañeros o te divierte mucho ese trabajo concreto, pero si el 80% es ansiedad, pues tendrás que sacrificar ese 20% que vale la pena y ver cómo lo reconfiguras o cómo lo puedes mantener en tu vida o cómo lo haces. Entonces, claro, el problema de las decisiones es que no siempre es súper evidente que el 100% de ese cambio vaya a ser, es que me quito de encima todo lo malo. No, también tiene cosas buenas, probablemente, buenas. Entonces te toca. Sí, que no te enseñaran ciertas cosas a cierta edad no significa que puedas aprenderlas ahora, o sea, no es una excusa. No significa que no puedas aprenderlas, claro. Sí. Yo creo que muchas veces hay gente que cree que lo que no le enseñaron pues es un lastre, porque es que a mí no me enseñaron no me enseñaron eso que me estáis contando y es, pues ponte a aprenderlo ahora, ¿no? Claro. Quiero decir, ya está. O sea, a mí me divierte mucho la gente cuando dice, no, yo ahora no me voy a poner a estudiar, ahora con 40 y pico años, con 50 años, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no te vas a poner a estudiar ahora? Pero además porque lo añadimos, es que en su momento no pude hacerlo. Claro, es como, pero ¿y por qué ahora no? Es que no lo entiendo, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué otra cosa tienes que hacer que no sea aprender y tratar de descubrir quién eres? Es que no, se me ocurre un plan mejor. Entonces, no sé a qué edad se rinde la gente, porque es que eso de no me voy a poner ahora,
lo he escuchado a gente de 70 que ha llegado a los 90 y pico, a gente de 60 que ha llegado a los 90 y pico, a gente de 40, a gente de 30, y es que se lo he escuchado a chavales de 20 y pico de, joder, ya no me voy a poner a no sé qué, y es, pues bueno, pues peor para ti, quiero decir, sí. No lo sé. Lo que hacías antes, pones por ejemplo el ejemplo de tocar el piano, Sí. ¿vale? Ahora se puede hacer de forma distinta. Antes decíamos quién eres. Tienes que tener claro también quién quieres ser realmente. Sí, creo que ayuda sobre todo creo que definir quién quieres ser te ayuda a tomar las decisiones de ahora mismo, porque las tomas enfocado. Si no, simplemente vas a seguir tomando decisiones por inercia y sin pensar muy bien si te apetece o no te apetece, y dentro de 5 años, pues simplemente estarás como estás ahora, pero con algo más de lastre y con más decisiones que no sabes muy bien por qué las tomaste. En ese quién eres, pones un ejemplo cuando te miras sobre el espejo. Es que me paro porque yo lo he hecho alguna vez, ¿vale? Entonces preguntas quién eres. El miedo, entre comillas, es pensar que el que ves reflejado en el espejo eres tú realmente, no la persona física que se está mirando. Sí, bueno, en mi caso eso fue algo que me quedó un poco del brote. O sea, durante el brote yo tuve la sensación muchas veces de que al otro lado del espejo no es un reflejo, sino gente que está tratando de copiarte al milímetro para robarte tu vida. Entonces, en mi cabeza eso se ha quedado un poco. Es verdad que muchas veces me miro en el espejo y de repente tengo la sensación esa de, bueno, ¿cómo sé que yo soy el que está mirando y no el que está mirando, pero desde el otro lado? Pero afortunadamente igual eso es algo que solo me pasa a mí, por haber pasado por una taradez. No lo creas. El ruido que genera pensamientos y conversaciones con nosotros mismos cada puto segundo, relacionado con nuestro pasado, presente o futuro. Todos compiten para captar tu atención y generalmente ganará el que más dolor y más ruido provoque. Pero no es cuestión de volumen, evidentemente, es un ejemplo, pero ¿qué hay realmente detrás de ese ruido? ¿Qué hay detrás del ruido que tenemos en la cabeza? Sí. Ruido. O sea, detrás de ese presente, ese pasado, es ruido. Ese es el gran problema del ruido. Voces. O sea, ¿qué hay cuando entras en una sala de máquinas? Ninguno hemos estado probablemente, pero creo que a todos nos va a servir porque hemos visto películas. ¿Qué escuchas cuando entras en la sala de máquinas de un barco? Ruido. ¿Cómo sabes qué es lo que está roto? ¿Cómo sabes que hay que arreglar? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo identificas? Es ruido. O sea, solo el tío que es experto en el barco entra ahí, ignora todos los sonidos y entonces consigue detectar el sonido que es, va directo, lo arregla y esto es esto. Pasa un poco con los mecánicos de coches, yo creo. O sea, nosotros escuchamos un ruido en el coche, no sabemos qué es y el mecánico en cuanto lo arranca oye los mismos ruidos que nosotros, pero dice, esto es esto. Entonces, la cabeza la tenemos llena de absolutamente todo el rato. O sea, probablemente haya gente que esté hablando contigo y mientras está hablando está pensando que si se ha dejado no sé qué en casa, que luego tiene que hacer no sé qué, si habrá aparcado el ticket del coche, luego tengo que hacer no sé cuánto, luego, y está en todas partes menos aquí. Sí. Está en todos sitios menos aquí. ¿En qué consiste esto? En aprender a estar aquí escuchándote a ti. Hay muchísimo ruido, pero sé en cuál estamos, ahora mismo montados, lo tengo súper claro. Sabes qué ruidos están intentando cogerte e intentar que hoy, venga, que estés más triste de lo normal. Otro el que está intentando que todo te dé igual. Otro que seas rebelde, que seas no sé qué, que seas borde. Otro el que está intentando, entonces tienes que cogerte realmente al ruido que te va a permitir ir en dirección al lugar que tú quieres ir. Y entonces el resto hay un momento donde a base de practicar, pues te pasa como el tipo que entra en la sala de máquinas del barco y va directamente a reparar el ruido que tiene que reparar, que el resto pues los vas ignorando. Obviamente hay días que te levantas y dices, hoy el ruidito de vámonos para abajo está fuertecito, sí. Pero bueno, tienes que aprender a que ese no es el ruido real, eso es un sonido. ¿Por qué está sonando esto? Esto es porque ayer pasó, porque antes de ayer, porque hoy se cumplen 6 meses de no sé qué, ¿por qué es? Entonces, yo creo que lo primero que tienes que hacer es tratar de descubrir todo el ruido que tienes y entender por qué se produce, de dónde viene, qué es, descubrir cuánto de ese ruido es real, cuánto de ese ruido son ecos, cuánto de ese ruido ya no vale nada, y empezar a escuchar por detrás de todo eso y realmente ir al motor
de lo que a ti te interesa. El señor sé listo, Ángel. Cuéntame. Bueno, es la cara B del señor Gris en Por si las voces vuelven. Para mí es una herramienta que me permite, cuando de repente todo ese ruido del que hablamos está empezando a ser más alto, intenta que dejes de pensar, hacer, comportarte, actuar, o sea, que te abandones, que dé un poco igual, o sea, como cuando de repente todo el lastre empieza a pesar un poco más, es una especie de voz, personaje que he creado yo para que no gane todo eso, realmente. O sea, es una especie de tipo que básicamente lo que intenta es traer a primera línea de fuego todo lo que has conseguido, todo el esfuerzo que has tenido que hacer para remontar, todo lo que vas consiguiendo, el lugar al que quieres ir, te enseña las consecuencias de lo que puede suceder si no actúas en consecuencia, etcétera, etcétera, para que no te caigas, claro. Entonces no te queda más remedio. En mi caso, yo lo que hago es, bueno, pues mandas tú hoy y ya está. Me convierto en tu muñeco y me da igual tener ganas o no tener ganas. Hagamos lo que digas tú y ya está, que eres el listo. Entonces te voy a obedecer a ti. Eso, que eres Entonces listo. es una herramienta que a mí me sirve para no caer. Cosas positivas que surgieron o que han surgido después de este proceso. Todas. Todas. Sin excepción. Todas. O sea, yo creo que mucha gente cree que cuando digo todas, lo digo cuando sales del hospital, pero obviamente no. Cuando sales del hospital no te parece que vaya a haber nada positivo en esa experiencia. O sea, es después de mucho trabajo. Pero sé positivamente que si no hubiese pasado lo que pasó, yo hubiese seguido construyendo por inercia y sin pensar a un tío y ya está. O sea, hubiese seguido montado... Sí, hubiese seguido en piloto automático y ya está, sin plantearme por qué hago las cosas, para qué hago las cosas, si tiene sentido, si no tiene sentido, aguantando cosas que no hay por qué aguantar, sin enfrentarme a cosas a las que probablemente tenía que enfrentarme sí o sí, sin tomar decisiones simplemente por el miedo a y si no se soluciona luego y si tienes que cambiar. Entonces sé que nada de eso habría pasado si no hubiese tenido que rehacer el coco por completo. Entonces, claro, es todo lo que pasó después es muy positivo. Eso no significa que ahora no la cague, ¿eh? Y que ahora no me equivoque muchas veces. O sea, sí, por supuesto me equivoco, por supuesto la cago, sí. Por supuesto me maldigo y por supuesto meto la pata y por supuesto todo lo que sucedía antes sigue sucediendo. Con la diferencia de que ahora sé por qué. Entonces, en el momento en el que sé por qué he fallado, por qué me he equivocado, por qué he cometido el error, por qué bla, 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 es muy distinto, claro. Porque por lo menos no estás en una especie de desierto de incertidumbre de, ¿pero por qué? Si yo pensaba y es, no, tú no pensabas que nada, tú tomaste la decisión por esto, y no me diste esto y esto, y te estallaron los morros, porque eres tonto. Entonces, si lo vuelves a hacer, volverá a pasar lo mismo. Entonces, te sigues equivocando, solo que de repente lo conviertes todo en una especie de aprendizaje. Todo, lo bueno y lo que no sale como esperabas. ¿Está la sociedad preparada para brotes psicóticos? Más que la sociedad, la sanidad, etcétera, etcétera. No lo sé, o sea, no soy alguien que dedique su día a día a pensar si la sociedad está preparada o no está preparada para eso. Lo que tengo la sensación es que la gente no sabe cómo enfrentarse a eso. Ay. O sea, si pienso única y exclusivamente en la parte de la sanidad, mi sentido común y por las reclamaciones que hacen médicos y enfermeras, es obvio que no están preparadas y no están las herramientas, porque si no, no estarían reclamando más ayudas y más herramientas. Eso es sentido común. Y respecto a nosotros como personas individuales, no sabemos bien cómo enfrentarnos y cómo manejarnos porque son cabezas. Entonces es imposible saber cómo enfrentarse a eso porque no es algo que suceda, o sea, no es algo habitual. O sea, es habitual el que la cabeza se rompa, es habitual, pero no hay nada donde podamos ver si se está reparando o no se está reparando. Claro, entonces creo que es el único lugar donde realmente lo único que funciona y tiene sentido común es apagar los egos a bajo mínimos, enterrarlos por completo y tratar de ir en un perfil muy, muy bajo sin dar por sentado nada,
tratando de ayudar a quien creas que le puedes echar un cable y aprender y no juzgar. No tiene más. Aparte, yo creo que no siempre salimos a la luz, o se sale a la luz, por decirlo así, cuando alguien ha tenido un brote psicótico, ha tenido un ingreso. Yo creo que es algo que es como cuando antes decías voy al psiquiatra, ya la gente como que se retraía, no físicamente, ¿no? Pero decía, ostras, no está bien de la cabeza. Bueno, pero eso no es culpa de quien sufre brote psicótico, no, ni de quien, por eso ni digo de la quien sociedad, lo dice. Claro, claro. La culpa es de quien lo escucha. Sí, pero ni siquiera me atrevería a decir la sociedad, porque hay algo extraño en eso. Quiero decir, todo el mundo habla de todo el mundo está mal y todo el mundo habla de es que nadie te escucha. Entonces, uno de los bandos está equivocado. Uno de los discursos está mal. Quiero decir, porque si todo el mundo está pasando por algo jodido, todo el mundo sabría escuchar. Quiero decir, a mí no me impresiona que alguien venga y me diga me han ingresado 2 semanas en la de psiquiatría, o se me ha pirado, o el otro día pensé que podía volar, o el otro día perdí la realidad, o estoy yendo a un psicólogo, o me estoy medicando hasta las trancas. Me da igual, no me impresiona. Quiero decir, Sí. mi relación contigo no va a cambiar. Quiero decir, va a seguir siendo exactamente igual. He pasado por algo similar, entonces puedo entenderte, Claro. entiendo la onda, no sé de qué va. Entonces entiendo que cualquier persona que haya pasado por algo así sabe escuchar. Si todos estuviéramos pasando por algo así, todos sabríamos escuchar. Entonces, hay algo en el discurso de todo el mundo está mal y nadie escucha que es contradictorio. Exacto. Y no sé cuál es. Entonces, Exacto. ya cuando lo descubra te digo, pero hay algo contradictorio Exacto, en eso. eso Hay es. algo muy contradictorio. Eso es. Con el primer libro, no sé, número de ventas, tampoco vamos a hablar de números, pero es verdad que ha habido mucha gente que, bueno, pues que te ha leído, entiendo que te preguntan, te consultan, encuentran en alguien que lo ha pasado, que lo cuenta, que es lo que estábamos diciendo hace un momentito, alguien en el que desahogarse, alguien que sabe que le va a escuchar porque sabe lo que está pasando. ¿No es así? Sí. Esto va a ocurrir también, imagino, con Detrás del ruido. Es un poco tu mensaje, ¿no? Cuidado, yo ya he salido del hospital, ¿vale? Pero ahora hay que tener cuidado y saber escuchar o saber estar detrás de ese ruido. Bueno, no sé si cuidado, porque cuidado tiene como un componente ahí de peligro o de ansiedad o de estate muy atento, estate muy no sé qué. No, es más una especie de mantenerte es lo complicado. Es decir, si has conseguido salir de eso, no te relajes. O sea, aprovecha que has conseguido salir para construir de forma inteligente en una dirección a donde las posibilidades de que vuelva a suceder sean menos. Ahí. Porque si no empiezas a construir de forma inteligente, pues pasará lo que pasa muchas veces. O sea, yo veo a mucha gente que cuando hablo con ellos y es que a mí me ha pasado 2 veces esto, me ha pasado 3 veces esto, y cuando hablas con ellos y te cuentan, dices, pero es que no has cambiado nada de la primera a la segunda vez. Es que sigues en la misma onda. O sea, eres la misma persona, has salido, has cogido la última actualización, la has instalado, ya has seguido para adelante. Pues ¿qué crees que va a pasar, tronco? O sea, te enfrentas a la vida exactamente igual, tomas las decisiones exactamente igual. Entonces, con Detrás del ruido, lo único que pretendo es, oye, yo lo estoy haciendo así para que las cosas sean distintas, más inteligente, y te puedo asegurar que por lo menos conmigo está funcionando. Entonces, si te sirve alguna de las herramientas, igual que en Por si las voces vuelven, cópialas como si no hubiera un mañana, al milímetro. Las que no te sirvan, descártalas, pero las que creas que te puedan servir, tira para adelante. Esa es la intención. Pues Detrás del ruido, Ángel, un placer. Muchas gracias, lo mismo. Pues gracias a ti.